¿Por qué la ley 20.000 niega la posibilidad de plantar, tener, guardar, recibir o regalar cannabis? ¿Y si la ley permite consumirla, pero no tengo dónde obtenerla? ¿De dónde la saco? ¿Por qué la ley 20.000 permite tomar detenidas a las personas sin comprobar el delito? ¿Por qué será que la ley 20.000 es una de las pocas, si no la única ley, donde tú eres culpable hasta que pruebes lo contrario? ¿Por qué el reglamento de la ley de drogas, de la ley 20.000, da igual tratamiento a la cannabis que la heroína y a la pasta base? ¿Por qué el vino, la cerveza, el tabaco y el café no están tipificadas en la ley 20.000 si son drogas altamente adictivas? ¿Por qué la ley 20.000 le entrega el control de calidad de la sustancia a aquellos que trafican con ella? ¿Por qué la ley 20.000 no dice nada sobre el gramaje o peso de droga límite que te diferencia entre un simple consumidor y un microtraficante e incluso un traficante? Si no está definido el gramaje, ¿cómo o cuándo el juez puede decir que yo sea un traficante, un microtraficante o un simple consumidor? Según la ley 20.000, la sospecha de tráfico es mínima o nula si compruebas que la cannabis que posees es lo que puedes consumir en un día. Entonces, ¿cuánto se puede consumir en un día? ¿Por qué el reglamento de la ley 20.000 no considera al tabaco y el alcohol como drogas? ¿Y por qué no están prohibidos ni el tabaco ni el alcohol si generan directa o indirectamente más de 15.000 muertes al año y la marihuana ninguna? ¿Por qué en Chile podemos portar armas y no podemos tener nuestra planta para uso personal? ¿Por qué la ley 20.000 no entrega parámetros de cultivo para el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo? La ley 20.000, ¿qué quiere decir con próxima en el tiempo? ¿Por qué la ley 20.000 no ha logrado uno de sus objetivos, disminuir la producción, el tráfico y el consumo de cannabis? Y yo me pregunto, ¿por qué la ley 20.000 criminaliza a quien guarda cannabis, a quien la transporta, a quien la compra, a quien la planta, si su consumo personal está permitido? ¿Por qué la ley 20.000 pone en una lista negra a los abogados defensores de este tipo de causas, negándoles su participación en cargos públicos? ¿Por qué en 2012 hubo 85.000 detenidos por infracción a la ley 20.000 antidrogas y solo 150.000 por todos los otros delitos? Cerca de 70.000 personas fueron detenidas por porte, cultivo o consumo y solo 15.000 por tráfico. ¿Por qué todas les dan el mismo trato? ¿Por qué la ley 20.000 hizo gastar más de 50.000 millones de pesos al Estado? ¿Para perseguir a los consumidores? ¿Por qué son tan desproporcionadas las medidas cautelares de la ley 20.000? Si la Corte Suprema estima que el porte de cannabis para consumo personal es legal, entonces ¿por qué me la quitan? ¿Por qué el SAC no le ha dado permiso a nadie para cultivar cannabis? En el último estudio del Senda, concluye que a mayor control parental, mayor es el consumo. Entonces mi pregunta es, ¿para qué estamos prohibiendo? ¿Para que haya más consumo? ¿Por qué si me sorprenden con marihuana y se comprueba que es para mi consumo personal, no me la devuelven? ¿Por qué la ley permite comprar semillas si después no te deja plantarlas, pero sí te deja fumarlas? Si el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, llegara a Chile, la ley 20.000 lo tomaría detenido por inducir, promover o facilitar el uso o consumo de cannabis sativa. Según la ley 20.000, si yo tengo una planta de cannabis en mi casa, merezco las mismas sanciones que un gran traficante. ¿Por qué? No entiendo por qué se insiste en penalizar la droga. Si hasta la OEA dice lo siguiente: la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública. ¿Qué hacemos? Si hasta Mañalich dijo que estaba de acuerdo en despenalizarse estas drogas, la marihuana entre ellas. ¿Por qué la ley 20.000 no reconoce las propiedades terapéuticas de la cannabis? Además, según el Ministerio de Salud, puede haber consumo responsable de alcohol. ¿Por qué no de marihuana? La ley 20.000 dice proteger la salud pública. ¿Por qué se niega entonces el acceso lícito a la cannabis? ¿Por qué las políticas y la ley de drogas siguen tratando a los consumidores como enfermos o delincuentes si la mayoría son personas comunes y corrientes? ¿Por qué la ley 20.000 hizo gastar al Estado más de 50.000 millones de pesos para perseguir consumidores? Odio la ley 20.000. ¿Por qué el reglamento de la ley 20.000 trata de la misma manera al cannabis que la heroína o la pasta base? ¿Por qué algunos insisten en decir la marihuana es la droga de inicio, cuando en realidad lo son el alcohol y el tabaco? Si hasta la directora de Senda, Francisca Florenzano, así lo ha reconocido.
Si no existen evidencias nacionales o internacionales que lo confirmen, ¿por qué insisten en que la marihuana es la puerta de entrada a la drogadicción? ¿Por qué las policías detienen a las personas que portan o consumen drogas en la vía pública si la ley 20.000 dice que basta con que sean confirmados sus datos en el lugar y dejarlas citadas a declarar? Y cuando detienen a los cultivadores, ¿por qué pesan las plantas con el macetero, con la tierra, con todo? ¿Para que aumente el gramaje? Además, al hacer las detenciones, ¿por qué pesan las plantas frescas si solo sirven secas y en ese estado pierden el 70% de su peso? ¿Por qué siguen diciéndole prensado y paraguaya a toda la marihuana cuando hay una gran diferencia entre prensado y todo lo que le ponen químico a la marihuana natural? En conclusión, cabe preguntarse por qué los jueces siguen creyéndole a la ley 20.000. Estas son nuestras 42 preguntas, nuestras 42 interrogantes. Ahora, esperamos la respuesta.